En el capítulo segundo del Código Penal encontramos en el artículo 231 la mendicidad y tráfico de menores, derogado por el artículo 6 de la Ley 747 del 2002. El que ejerza la mendicidad valiéndose de un menor de 12 años o lo facilite a otro con el mismo fin o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando se trate de menores de 6 años o el menor esté afectado por deficiencias físicas o mentales que tiendan a producir sentimientos de repulsión o semejantes. Con ello conlleva que se le vulneren los derechos a los niños, el cual está tipificado en el artículo 44 de la Constitución Política, donde establece que es un derecho fundamental de los niños y una obligación del Estado protegerlos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, venta, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, pudiendo al respecto gozar de todos los derechos estipulados en la Constitución. En cuanto a la mendicidad en los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se ven obligados a una actividad de mendigar y pedir dinero en las calles. Esto a causa de la desigualdad, de la pobreza, desplazamiento forzado, conflicto armado o flujos migratorios, estando expuestos a peligros, amenazas y violencias en las calles, cuando ellos deberían de estar en sus casas, en sus colegios aprendiendo y desarrollándose en un ambiente adecuado, protegiéndoles todos sus derechos. En Colombia, en el año 2022, según un estudio del DANE, se evidenció que los niños, la mayoría, son venezolanos, ya que en sus familias han tenido que emigrar de su país y pasan por una situación difícil económicamente, por lo que los venden o los alquilan por días. En cuanto a los niños pequeños que lloran, para poder controlarlos los drogan con gotas para que se queden quietos o con sustancias psicoactivas, ya que a los grandes los visten y los arreglan para que se vean sucios y les den lástima para así poder conseguir ese dinero. Esto lo podemos evidenciar en las calles, en el sistema de transporte público, como es común verlos en los Transmilenios. Se suben con los niños de todas las edades, desde niños en brazos hasta los niños grandes, que los ponen a cantar, vender dulces o contar historias de sus vidas tristes. Puede que en algunos casos sí sea verdad las situaciones difíciles que tienen que pasar para poder salir adelante, en otros casos solo es mentira, para que la gente les genere sentimientos de tristeza y a cambio les den generalmente plata o ocasionalmente comida. Pero a veces la gente que se encuentra en el transporte no apoya que las personas se suban con los niños a pedir dinero, ya que saben que lo hacen solo por no trabajar y no esforzarse para ganársela. La trata infantil es un delito en el derecho internacional y en los derechos de los niños, que existen diversos factores que conllevan a que las familias en condiciones de bajos recursos necesiten un trabajo para sostener a su familia. Están en la necesidad de pedir ayudas a terceros, quienes pueden ser sus vecinos, pueden ser conocidos o sus amigos. O también están los hombres que les prometen a las madres amor y cariño, o personas que se hacen pasar por representantes de entidades de trabajo, los cuales en la mayoría de sus casos son los causantes de la trata infantil, con la finalidad de que a las madres les ofrecen a sus hijos menores de edad para ser trabajadores, ya sea dentro o fuera del territorio en el que estén. Mediante este proceso es donde estas personas, conocidas como reclutadores, les ofrecen trabajos fuera del territorio, prometiéndoles que es seguro y que van a ganar dinero, para así llevarse al menor de edad con los traficantes. Los niños grandes suelen irse por voluntad propia, con la idea de que van a ayudar a su familia, o sin su voluntad, porque la madre los envía también con la idea de que le van a dar dinero. Aunque es necesario aclarar que esta no es la única forma en la que se presenta la trata infantil, ya que también se los llevan a la fuerza, por fuerzas armadas o personas particulares o con otra manera de engañar, que se llevan a toda la familia con la idea de que les van a dar una mejor vida, pero cuando llegan a un destino son separados todos y no vuelven a saber nada de sus familias. Teniendo en cuenta que la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad en cualquier momento de captación y traslado no son indispensables en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, pero sí constituyen indicaciones de la trata infantil.
Estas mismas dan comienzo al sufrimiento de los menores, en donde las niñas suelen ser más vulnerables a la explotación sexual. Esto ocurre porque la industria del sexo a nivel mundial constituye un mercado próspero y rentable. A continuación, vamos a realizar un recorrido legal y jurisprudencial del artículo 231 que está siendo objeto de estudio. En primer lugar, el artículo nace con la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal, cuya denominación típica es mendicidad y tráfico de menores. Como pudimos ver anteriormente en el supuesto de hecho, se habla que la mendicidad se ejerce valiéndose de un menor de 12 años. Pues como segundo punto, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-1068 del 2002 resolvió una demanda de inconstitucionalidad parcial sobre la expresión menor de 12 años. La accionante en dicha demanda considera que la expresión vulnera el artículo 44 de la Constitución Política, que habla sobre los derechos fundamentales de los niños. El supuesto de hecho del artículo 231 del Código Penal solo contemplaría delito cuando la conducta fuera cometida con menor de 12 años, dejando en desprotección a los que se encuentran en un rango de edad de 12 a 17 años. En ese mismo sentido, se estaría contemplando una vulneración del artículo 93 de la Constitución, que habla sobre el bloque de constitucionalidad. De este modo, la expresión demandada iría en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, ambas ratificadas por Colombia, en las cuales se entiende como menor a todo aquel que no ha cumplido 18 años. Por tanto, el artículo del Código Penal es inconstitucional. Los intervinientes en dicha sentencia, como la Fiscalía, el ICBF y el Procurador General de la Nación, dieron la razón al accionante solicitando por las mismas razones la inexequibilidad de la parte demandada. Cada interviniente citando jurisprudencia y legislación distinta para llegar a un punto en común. Todo menor es aquel que no ha cumplido 18 años. En las consideraciones, la Corte trae en mención fragmentos de la sentencia C-092 del 2002, en la que realiza una recopilación de tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y estudia fragmentos de este mismo. Por medio de ello, reconoce la Corte que dentro de la legislación nuestra existen conceptos diversos para referirse a todo individuo menor de 12 años, tales como niño, adolescente y menor. Especifica la Corte que en Colombia se les da unas garantías propias de su nivel de madurez a los adolescentes, pero aún así se basan en los tratados para reconocerlo como un menor, con fines de proyectarles igual protección para ser cobijados por el artículo 44 de la Constitución Nacional. Dentro de la sentencia 1068 del 2002, la Corte establece diferencias entre la mendicidad autónoma y la mendicidad ajena. Se necesita establecer esta distinción para saber cómo aplicar el tipo penal, pues en la mendicidad autónoma el menor pide limosna sin que exista una fuerza de un tercero para ello, de tal manera que no se configura un tipo penal con la mendicidad en sí misma. El artículo se refiere a la utilización de un menor como medio por un tercero para mendigar, siendo el menor víctima de la conducta ajena, tratando al menor de edad como una cosa sin reconocer la dignidad de éste. Luego del análisis realizado en las consideraciones, la Corte resuelve declarar inexequible la expresión menor de 12 años demandada. Como tercer punto, el artículo 231 del Código Penal fue derogado por el artículo 6 de la Ley 747 del 2002. Como cuarto punto, es necesario estudiar la Ley 1453 del 2011, ya que en su artículo 93 se contempla una nueva conducta cuya denominación típica es explotación de menores de edad, y en su contenido versa lo siguiente: el que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros, incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimiento de derechos correspondientes. Dentro del mismo artículo se contempla un segundo inciso que establece que la pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Como quinto y último punto mencionaremos la sentencia C-464 del 2014, ya que en esta se presenta una demanda de inconstitucionalidad solicitando la inexequibilidad de la totalidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 que reforma el Código Penal. Dentro de los fundamentos de la demandante se destacan dos principalmente. El primero, que la conducta del artículo 93 de la citada ley genera una confusión típica cuando se observa de conformidad con el artículo 188A del Código Penal, que consagra el tipo penal de trata de personas, pues coinciden los aspectos fácticos y jurídicos de la conducta punible que concibe el delito de trata de personas, incluidos los menores de edad, cuando en el artículo 188B se prevén las circunstancias de agravación en sus diferentes modalidades, creándose una confusión típica, toda vez que los dos tipos penales entrañan la misma conducta y buscan proteger el mismo bien tutelado. Por otro lado, el segundo argumento de la demandante es la vulneración al principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución, toda vez que la pena cuando se cometa con menores de edad sería inferior a la cometida con un adulto. Para la actora es ilógico, ya que el menor con su condición de debilidad manifiesta debería tener una mayor protección que el adulto, ya que este último se aprovecha del sufrimiento de pesar que produce ver un niño mendigando. Dentro de la parte emotiva de esta sentencia, la Corte determina quiénes son los sujetos inmersos en el supuesto de hecho. En la explotación de menores, el sujeto pasivo es cualificado natural,
pues debe ser un menor de edad obligatoriamente. En el 188A se está hablando de un sujeto pasivo indeterminado, pues cualquier persona puede ser explotada. Los verbos rectores son distintos en ambas conductas a pesar de tratarse de compuestos alternativos, pues en la interpretación de la Corte en el 188A se habla de las prácticas mediante las cuales se someterá al sujeto pasivo para obtener el provecho económico. En cambio, en el artículo 93 de la ley citada, se reprocha a la persona que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad. Sobre este punto, la Corte expresa que no existe una confusión típica por los siguientes motivos. Primero, los sujetos pasivos. Como segundo punto están los verbos rectores, pues la Corte dice que son distintos a pesar de tratarse de compuestos alternativos. Como tercer punto, la Corte menciona un ingrediente subjetivo, o lo que se conoce como elemento normativo de tipo, pues en la trata de personas se cometen los verbos rectores con fines de explotación, cosa que no se presenta en el delito de explotación de menores contemplado en el artículo 93. Como cuarto punto, el 188 posee agravantes, que es el 188b. En el artículo 93 no se contemplan agravantes. Como quinto punto, el 93 es un tipo penal de resultado. El 188 es un tipo de intención o peligro. Como sexto punto, el 188 exige la movilización del sujeto pasivo. En el artículo 93 no se exige un movimiento del menor. Son estos los 6 criterios bases que determina la Corte para saber de qué delito se está hablando y no caer en la confusión típica alegada por la demandante. La Corte le da parcialmente la razón sobre la expresión mendigar con menores, contenida en el artículo 93, toda vez que literalmente entendida puede representar una forma de criminalizar la pobreza o revictimizar población vulnerable que se encuentra en estado de debilidad manifiesta. De esta manera concluye la Corte declarando exequible la totalidad del artículo, haciendo precisión sobre la expresión mendigar con menores de edad, pues se tipifica exclusivamente la utilización del menor de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía del menor. El derecho comparado se realizó con el país de Afganistán sobre la mendicidad y el tráfico de menores. Para entender un poco el contexto del sistema jurídico de Afganistán, este se basa en la Sharia y en la Constitución de Afganistán. La Sharia tiene asociado un código penal. Este distingue entre dos tipos de ofensas. Primero están las ofensas graves o had, cuyo castigo está establecido en forma de latigazos, amputaciones o lapidaciones, que incluyen el adulterio, el falso testimonio o la apostasía. En segundo lugar están las ofensas tasir o las no graves. Son castigadas según la voluntad de los jueces islámicos. Es necesario decir que el Afganistán de los talibanes ha aplicado el sistema penal de la Sharia de manera estricta, situación que ha sido criticada por los defensores de los derechos humanos. La Sharia surge de la Sunna, más no del Corán, como se conoce comúnmente. La Sharia establece diferentes tipos de comportamientos, como lo son los obligatorios, que sería rezar más de 5 veces al día, y como los no obligatorios o los no permitidos, que es como mentir, divorciarse o beber alcohol. Entrando en el tipo penal a trabajar en Colombia, que es la mendicidad y el tráfico de menores, en la Constitución de Afganistán, en su capítulo 2, el cual establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, en su artículo 49, establece la prohibición de la esclavitud y los límites relativos al empleo de menores de edad. Este formula que se prohibirá el trabajo forzoso, la participación activa en tiempos de guerra, desastre y otras situaciones que amenazan la vida pública, y el consuelo será uno de los deberes nacionales de todos los afganos. No se permitirá el trabajo forzoso de niños. El elevado nivel de trabajo infantil en Afganistán se debe principalmente a la extrema pobreza. Los menores afganos son víctimas de la mendicidad, de trabajos forzosos, matrimonios infantiles y violencia en el hogar. Un ejemplo es cuando en la fábrica de ladrillos donde van los refugiados que tienen apuros económicos o deudas, ofrecen a sus hijos como mano de obra barata o como garantía para devolver un préstamo anticipado. En Afganistán, según estudios, alrededor del 20% de los niños están obligados a trabajar para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares. También influye mucho el machismo en el país, debido a que como las mujeres no pueden estudiar ni trabajar, los niños son quienes deben mantener la casa y las necesidades de su familia. En Afganistán existe una práctica llamada bashabasi, donde niños, hombres, son utilizados para realizar shows de baile con ropa de mujer alrededor de bastantes hombres, los cuales, además de verlos, suelen abusar de ellos y pagan por el show. ¿Por qué se realiza esta práctica? Según un hombre afgano menciona que debido al abuso de poder por parte de los talibanes, las mujeres están mucho más reprimidas, pues llevan la prenda burka que solamente deja ver sus ojos a la vista. Por ende, los hombres crearon shows con niños menores de edad donde satisfacen sus necesidades impropias a la vista con niños disfrazados con vestimenta de mujer prohibida en su país. Estos niños van en contra de su voluntad y son vendidos por las familias para recibir un poco de dinero. La protección de los niños recae en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Una responsable de la ONG mencionó que algunos de los niños forzados a trabajar en el tráfico de drogas en Afganistán eran explotados por redes vinculadas a la policía afgana corrupta. Por ende, era imposible criminalizar estos grupos y por lo tanto sacar de trabajar a los niños. También sus mensajes y su actuación sobre cuestiones relativas a los derechos del niño, como la educación y el matrimonio, nunca se han ajustado mucho a las normas internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.